Civilización Ordo es un texto que desvela parte del orden que organiza la geografía humana desde tiempos ancestrales. Su contenido se basa en mediciones geográficas y analiza la ubicación elegida para los elementos clave de la sociedad humana. El texto muestra ciertos patrones, que se identifican cuando se comparan las mediciones de distintas ubicaciones del mundo, respecto a otros puntos geográficos clave del territorio. De entre los datos que proporciona el texto, han sido seleccionados algunos ejemplos, circunscritos al ámbito de los límites territoriales, que por su sencillez, sirven de introducción a este fenómeno. En la mayoría de países la división territorial ha sido constituida mediante pactos y tratados a través de los siglos. Esta división del territorio, que requiere de cierto entendimiento entre distintos poderes, sigue ciertas pautas, sobre las que no existe literatura alguna, y que van a ser aquí expuestas. La exposición consta de 4 niveles de complejidad, en los que se profundizará en la explicación de este fenómeno descubierto. Toda la información ha sido extraída del libro Civilización Ordo, y es importante tener en cuenta que este vídeo está concebido únicamente para servir de introducción al conocimiento sobre el orden civilizador que explica el libro. Lo expuesto aquí es solo una pequeña muestra de lo que Civilización Ordo desvela. La lectura del texto completo, el cual se encuentra disponible gratuitamente en www.civilizacionordo.com, ofrece la posibilidad de un análisis mayor. La península ibérica está ocupada en su mayor parte por España y Portugal. Los ríos Miño y Guadiana son 2 de los principales ríos de la península y sus desembocaduras marcan los límites de España y Portugal en la costa. De un lugar a otro hay 333,3 millas. Justo el doble, 666,6 millas, es la distancia que hay desde Isla Canela, en la desembocadura del Guadiana, hasta Portbou, donde se encuentran los límites territoriales de España y Francia en el Mediterráneo. Queda un límite por conectar, el que hay entre España y Francia en el Cantábrico. Si se mide desde el punto extremo occidental de la España peninsular, el Cabo Touriñán, hasta el límite mencionado entre Francia y España en el mar Cantábrico, la distancia es de 330 millas náuticas. Para no confundir las líneas realizadas en millas de las realizadas en millas náuticas, estas últimas serán de color rojo. Las realizadas en kilómetros serán de color amarillo. A primera vista puede parecer casual la numerología implícita en estos datos, sin embargo, al analizar otras divisiones territoriales alrededor del mundo, es posible identificar pautas que se han seguido a la hora de diseñar estos límites. Pautas que confirmarán este orden civilizador oculto, como veremos a continuación. El punto extremo de mayor altitud en Francia es la cima del Mont Blanc. Si se mide desde este lugar hasta el punto extremo septentrional de Francia, que además es el límite entre Francia y Bélgica en la costa, la distancia es de 666,6 kilómetros. ...666,6 millas, es la distancia que hay entre la capilla Notre-Dame des Fontaines, perteneciente al municipio más oriental de Francia continental, y Rousse-Comunok, la población más occidental de la Francia continental, situada en el Cabo Corsen. La costa de la península itálica se extiende desde el Paso de Mentón, en la frontera entre Francia e Italia en la costa mediterránea, hasta Trieste, en la frontera entre Italia y Eslovenia en el mar Adriático. Desde el puesto fronterizo en el Paso de Mentón, hasta el centro fundacional de Trieste, donde se encuentra la Catedral de San Giusto Mártire, hay exactamente 333 millas.
Además, si se mide desde la población más septentrional de la península itálica, llamada Adleralm, hasta el vecindario de La Vela, en Palizzi, que es la población más meridional, la distancia es de 660 millas. La mayoría de estos lugares que estamos viendo volverán a salir a lo largo de esta exposición, como es el caso de este lugar, que se encuentra a 333 millas de la Basílica de San Pedro, pero por el momento veamos más ejemplos de este primer nivel de la explicación. En Flensburgo, en la península de Jutlandia, se encuentra el límite oriental de la línea fronteriza entre Dinamarca y Alemania. La línea divisoria comienza también en la desembocadura de un río. Si se mide desde ahí hasta el punto extremo septentrional de la península, la distancia es de 333,3 kilómetros. Como se puede comprobar, las mediciones están realizadas de forma correcta. A partir de aquí, con el propósito de reducir la duración del vídeo, las líneas no serán creadas una a una, ya que de todas formas, el espectador debe comprobar de una forma empírica la información que se le está transmitiendo. Algo muy parecido a lo que sucede en Italia sucede en la península de Corea, en la actualidad, dividida en Corea del Sur y Corea del Norte. El punto más occidental de Corea del Norte se encuentra en el límite de Corea del Norte con China, en la desembocadura del río Yalu, y se encuentra a 333 millas náuticas de la frontera entre Corea del Norte y Rusia en la desembocadura del río Tuman. El punto más meridional de Corea del Norte se encuentra cerca de la isla Yeonpyeong. Desde este punto limítrofe hasta el límite entre Corea del Norte y Rusia en la costa hay 666.000 metros. La frontera entre Estados Unidos y Canadá también está ideada de esta forma. Si se mide desde el límite oriental hasta el occidental, la distancia es de 4.333 kilómetros. Posteriormente volveremos a ver alineamientos en este país, así como en muchos de los países que se están mostrando. Eso será en el siguiente nivel de exposición, en el que veremos que muchas capitales se encuentran alineadas de esta misma forma con algunos límites territoriales. Por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos, si se mide desde el límite entre México y Estados Unidos en el Atlántico, hasta el National Mall, donde se encuentra el Capitolio y el Obelisco de Washington, la distancia es de 3.666 kilómetros. En Civilización Ordo encontrará un gran número de construcciones conectadas de esta misma forma numerológica, con el Obelisco de Washington, así como un análisis del trazado de Washington DC, basado en el pentágono y el pentagrama. En ese mismo límite de México y Estados Unidos en el Atlántico, se puede observar que hay una distancia de 3.330 kilómetros hasta Boca de Bacalar Chica, otro límite fronterizo de costa, en este caso, de México con Belice en el Caribe. Este punto es el más oriental de la línea fronteriza oriental de México, si se mide hasta donde acaba, en su punto más meridional, que además coincide con el punto más meridional de México, de un lugar a otro hay 333 millas náuticas. En Benín, si se mide desde el límite entre Benín y Nigeria en la costa, hasta el punto extremo septentrional de Benín, la distancia es de 666,6 kilómetros.
Obsérvese que cuando una línea mide, por ejemplo, 666,6, el programa redondea el valor y lo convierte en 667, por lo que, cuando se muestran estos valores, puede reflejar una cifra en lugar de la otra. En Egipto, si se mide desde el límite entre Libia y Egipto en la costa, hasta la triple frontera de Libia, Egipto y Sudán, la distancia es de 666 millas. Si desde este mismo punto de triple frontera, se mide hasta el punto extremo septentrional de Egipto, la distancia es de 660 millas náuticas. Este es uno de los lugares clave para entender la antigüedad de esta técnica. En el libro Civilización Ordo, se explica que el Valle de los Reyes, la necrópolis más famosa del mundo, se encuentra a 666,6 kilómetros de este punto extremo septentrional del territorio egipcio. Recuerde que hace unos pocos minutos hemos conocido el punto más meridional de la península itálica, conectado a la tumba de San Pedro a 333 millas. Este es el tipo de analogías y pautas a las que el lector de Civilización Ordo debe estar atento. El Triángulo de Alaib es una zona en conflicto entre Sudán y Egipto. Si se mide desde el punto extremo occidental de esta demarcación hasta el límite entre Egipto y Libia, la distancia es de 1.333 kilómetros. La triple frontera de Libia, Egipto y Sudán también está conectada al centro de Jartum, capital de Sudán, a 666,6 millas. Este es un ejemplo de lo que veremos en el siguiente nivel, en muchos de los países mostrados hasta ahora. Algunos de sus límites territoriales se encuentran conectados a la capital del país. Los puntos extremos de la geografía española en su totalidad, el oriental y occidental respectivamente, son la Punta de Sesperó en la isla de Menorca y el Roque del Guincho en la isla del Hierro. De un lugar a otro hay 1.333 millas náuticas. Con el propósito de dejar claro que estos datos no son fruto de la casualidad, antes de pasar al siguiente nivel en la explicación, sepamos ciertos datos sobre los límites provinciales de Cataluña. De esta forma comprobaremos que la numerología implícita en el orden geográfico a nivel nacional es posible encontrarla también a nivel provincial. Ante todo, obsérvese que la línea entre Portbou e Isla Canela pasa por las 4 provincias de Cataluña. Para poder visualizar mejor las nuevas líneas, la línea entre Portbou e Isla Canela desaparecerá. Desde la desembocadura del río Tordera, que corresponde al límite provincial entre Barcelona y Gerona en la costa, y el límite provincial entre Barcelona y Tarragona en la costa, hay 66,6 millas. La cima de Peñas Altes es el triple límite provincial entre Barcelona, Lérida y Gerona, y se encuentra a 66 millas del límite provincial entre Barcelona y Gerona en la costa. También desde la cima de Peñas Altes hay 66 millas hasta la frontera entre Francia y España, donde se forma otro triple límite entre Aragón, Cataluña y Francia. Otro triple límite provincial, el de Barcelona, Tarragona y Lérida, se encuentra a 66 millas de la triple frontera entre Francia, Andorra y España. Existe otro alineamiento de 66 millas desde el límite entre Aragón, Lérida y Tarragona y el límite provincial entre Tarragona y Barcelona en la costa.
También es posible identificar en Castellón la misma numerología. La playa de Almardá, que corresponde al límite provincial entre Castellón y Valencia, y la desembocadura del río Senia, que corresponde al límite provincial de Castellón y Tarragona, distan 66,6 millas. El archipiélago de las Columbretes pertenece al término municipal de Oropesa, siendo el punto extremo oriental de la provincia de Castellón. Habiendo dejado claro que no se trata de casualidad, pasamos al segundo nivel. Hasta ahora hemos visto ejemplos de límites geográficos que guardan cierta numerología en su diseño. En los siguientes ejemplos observaremos que muchos lugares limítrofes concretos guardan esta misma numerología respecto a la capital del país al que pertenecen. Sin salir de España, podemos conocer el siguiente ejemplo. Se trata de la Punta del Falcó, límite entre Francia y España en la costa, que dista 333 millas náuticas de la Puerta del Sol de Madrid, kilómetro cero de las carreteras españolas, y sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en Marruecos, cuya capital histórica fue Marrakech, podemos observar este mismo fenómeno por triplicado. El centro fundacional de Marrakech se encuentra en el lugar que hoy ocupa la mezquita Ibn Yusuf. Desde ahí hasta el límite entre Marruecos y Argelia en la costa mediterránea, hay 660 kilómetros. Desde ese mismo punto de Marrakech, hasta el punto extremo oriental de Marruecos, en el oasis llamado Iché, hay 666,6 kilómetros. Además, desde la mezquita Ibn Yusuf hasta el límite entre Marruecos y el Sáhara Occidental en la costa atlántica, hay 666 kilómetros. En la actualidad, la capital de Marruecos no es Marrakech, sino Rabat. Sin embargo, Marrakech es la capital histórica y origen del país. Marrakech fue fundada por Ibn Yusuf Tasufín, primero de la dinastía bereber de los almorávides y fundador del imperio almorávide. Su influencia llegaba hasta el territorio que hoy ocupa el Sáhara Occidental hacia el sur, y hasta Argelia hacia el norte. La lectura de Civilización Ordo ofrece la posibilidad de entender en profundidad el orden establecido en la división del mundo desde tiempos ancestrales. El territorio del Sáhara Occidental está ocupado en la actualidad por Marruecos, que lo llama sus provincias meridionales. Pero no importa lo enrevesados y dilatados en el tiempo que sean los conflictos políticos sobre el territorio. Siempre aparece el mismo orden. Desde la población más meridional, que a su vez es la más occidental del Sáhara Occidental, llamada la Agüera, hasta la población marroquí de Saidia, en el límite mencionado antes entre Marruecos y Argelia en la costa mediterránea, hay 1.333 millas. La mayoría de fronteras se han establecido después de largos conflictos armados. Tal es el caso de las fronteras de algunos países de Sudamérica. A finales del siglo XIX se define la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, de modo que dista de la Plaza de Mayo de Buenos Aires, donde se encuentra la presidencia de ese país, 660 millas. La frontera entre Bolivia y Paraguay tardó mucho más en definirse y lo hizo mediante la Guerra del Chaco. Después de largas negociaciones, el Tratado de Paz, Amistad y Límites, firmado el 21 de julio de 1938 en Buenos Aires, estableció la triple frontera Argentina-Paraguay-Bolivia. Esta se encuentra a 330 millas náuticas de la presidencia de Paraguay, el Palacio de los López, en Asunción. Desde la triple frontera entre Uruguay, Argentina y Brasil, hasta Porto Alegre, capital de la histórica República de Río Grande del Sur de Brasil, hay 333 millas náuticas. En esta misma frontera se fundó la ciudad de Bella Unión. Su plaza central se encuentra a 333 millas de Punta Carretas en Montevideo.
En Santiago de Chile, si se mide desde la Plaza de Armas, centro fundacional del Imperio Español para esa ciudad, hasta la población más septentrional de la costa chilena, llamada Chacayuta, la distancia es de 1.666,6 kilómetros. Y si se mide desde la Plaza de Armas hasta la cima de la Concagua, que es también el punto extremo de mayor altitud de Sudamérica, la distancia es de 66 millas. Pero este dato nos llevaría a incrementar de una manera demasiado drástica el nivel de esta exposición, por lo que avanzaremos poco a poco. Anteriormente hemos visto cómo han sido configurados algunos límites territoriales de México. En este ejemplo vemos que desde la triple frontera entre México, Belice y Guatemala hasta el Ángel de la Independencia de México DC, hay 660 millas. El Ángel de la Independencia es el icono cultural de la ciudad y lugar de festejos y manifestaciones nacionales. La frontera entre Escocia e Inglaterra discurre desde la bahía Marshall Meadows, en el este, hasta el fiordo Solway, en el oeste. Y también ha sido motivo de disputa durante largo tiempo, llegando a llamarse tierras en debate. En la actualidad, el límite entre estos dos países en la costa del Mar de Irlanda corresponde a la desembocadura del río Sark, en el fiordo Solway, y se encuentra a 66,6 millas del castillo de Edimburgo. En Kenia podemos ver dos ejemplos en la misma capital. Si se mide desde la State House de Nairobi hasta la triple frontera de Kenia con Sudán del Sur y Etiopía, la distancia es de 660 kilómetros. Si se mide desde ese mismo punto de Nairobi hasta el límite entre Somalia y Kenia en la costa, la distancia es de 330 millas. La capital legislativa de Sudáfrica es Ciudad del Cabo. Desde el centro de la ciudad, donde se encuentra el Castillo de la Buena Esperanza, hasta el límite entre Sudáfrica y Namibia en la costa, hay 333 millas náuticas. En este segundo nivel hemos visto que algunos límites territoriales de determinados países se han ubicado de modo que provocan alineamientos numerológicos con sus respectivas capitales. En el tercer nivel vamos a ver pasos fronterizos que se encuentran conectados de esta misma forma. También en África podemos encontrar la ciudad de Harare, capital de Zimbabue. El centro de la ciudad se encuentra a 330 millas náuticas del paso de cuádruple frontera entre Namibia, Zimbabue, Botsuana y Zambia, situado en el puente internacional Kazungula. En Egipto es posible identificar otro alineamiento, se trata del paso fronterizo entre Libia y Egipto, en la carretera internacional costera. Si se mide desde la entrada del paso fronterizo hasta la Plaza Tahrir de El Cairo, centro neurálgico de la capital de Egipto, la distancia es de 333 millas náuticas. Esta misma plaza se encuentra a 6,6 millas náuticas de la Gran Pirámide, pero esto nos llevaría demasiado lejos por ahora. El paso es posiblemente el paso fronterizo más famoso del mundo. Si se mide desde el lugar donde se hace cola para pasar de México a Texas, hasta la triple frontera estatal de Texas, Nuevo México y Oklahoma, la distancia es de 333 millas náuticas. Como hemos visto antes en Cataluña, el límite territorial de Texas parece estar diseñado para que la línea entre Washington y el límite entre México y Estados Unidos en la costa transcurra dentro de los límites del estado. Si se mide desde El Paso hasta el límite de Texas y Luisiana en la costa, la distancia es de 666,6 millas náuticas.
Otro importante nodo en esta red es el paso del Canal de Panamá. En su acceso por el Pacífico en el límite sur, se encuentra el Fort Grant, un fuerte construido por Estados Unidos, a 3.330 kilómetros del Capitolio de Washington. Antes de salir de territorio americano, veamos el ejemplo del puente internacional San Martín que une Argentina y Uruguay. El paso fronterizo se encuentra a 166,66 kilómetros de la Casa Rosada en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Obsérvese que esta medida es la mitad de 333,3. En este tercer nivel, relacionado con los lugares de paso, volvemos a España. Desde el puesto fronterizo de Badajoz en la frontera con Portugal, hasta el límite entre España y Francia en el Cantábrico, hay 666 kilómetros. Y si se mide desde ese mismo punto de Badajoz hasta la Puerta del Sol de Madrid, hay 333 kilómetros. En el siguiente ejemplo observamos la misma distancia. Brest es una ciudad fronteriza que en la actualidad pertenece a Bielorrusia, pero a lo largo de su historia ha pertenecido, tanto al Reino de Polonia como al Ducado de Lituania y al Imperio ruso, entre otros poderes. El paso fronterizo de Brest a Polonia se encuentra a 333.000 metros del Palacio de la República de Bielorrusia en Minsk. Desde la estación central de Berlín, hasta el paso de Lauterburg, que une Alemania y Francia en el noreste, hay 333 millas. Lauterburg es la ciudad más oriental de Francia continental. Desde el centro histórico de Varsovia, hasta el paso fronterizo de este país y Eslovaquia, en Trstená, hay 330 kilómetros. El paso entre Austria y República Checa en Drassenhofen, dista de Hofburg, 66,6 kilómetros. Hofburg fue el centro de poder de los Habsburgo en Viena. Entre Mongolia y China encontramos el paso de Erenhot, que tiene la particularidad de estar conectado, de esta misma forma, a dos lugares. Uno de ellos es el centro de Ulan Bator, capital de Mongolia, del cual se encuentra a 330 millas náuticas. El otro es el Palacio Daming, histórico centro de poder de China, del cual se encuentra a 666,6 millas. El segundo túnel más largo del mundo es el de Seikan, Japón. Une las islas de Honshu y Hokkaido. Recorre 33,3 millas, y si se mide desde la boca norte hasta Shibuya, el cruce más transitado de Tokio, en el centro de la ciudad, la distancia es de 660 kilómetros. Esta línea pasa por el gran santuario de Toriumiyama del monte Chokai, donde existe un templo con gran tradición de peregrinaje desde el siglo VI. En la isla de Japón también se puede observar que su punto extremo septentrional se encuentra a 660 kilómetros del santuario Miji de Tokio, dedicado a los espíritus deificados del emperador Miji y su mujer, la emperatriz Soken.
De nuevo es identificable la misma pauta. Un importante lugar sagrado relacionado con el culto a los muertos, conectado a un punto extremo del territorio. En Civilización Ordo encontrará un análisis en profundidad sobre los mausoleos más importantes del mundo. Por el momento sigamos con la pauta de diseño en los límites fronterizos y lugares de paso. Y si se habla de lugares de paso en Europa, el Eurotúnel es uno de los lugares más transitados. Es la conexión entre París y Londres, poco más hay que decir para que se entienda la importancia de este lugar. Bajo el Canal de la Mancha se construyó en los años 90 el Eurotúnel que comunica Calais y Dover. Desde la terminal del Eurotúnel en Dover hasta la terminal de Calais hay 33 millas. El territorio de Dinamarca se encuentra repartido entre la península de Jutlandia y la isla de Selandia. Para unir el territorio se ha construido un puente combinado con un túnel, aprovechando la isla Esprogo en el estrecho del Gran Belt. La historia de Dinamarca va unida a la de Suecia, si se mide desde el Parlamento de Suecia, en el centro de Estocolmo, hasta el faro de la isla Esprogo la distancia es de 333 millas náuticas. Si se mide desde el Ayuntamiento de Copenhague, capital de Dinamarca, hasta la salida del túnel en la isla de Esprogo, la distancia es de 66,6 millas. Recordemos el ejemplo del primer nivel de esta exposición, donde se muestra que los límites provinciales de Cataluña guardan la misma numerología en su diseño que se ha podido ver a nivel nacional. Cumpliendo con la pauta que venimos observando a nivel nacional, la distancia que hay desde la cima de Peñas Altes, el triple límite provincial entre Gerona, Lérida y Tarragona, hasta el centro fundacional de Barcelona, en la Plaza Sant Jaume, es de 66 millas. Si observamos la cima de Peñas Altes, nos daremos cuenta de que el túnel del Cadí pasa justo debajo de este punto, siendo además de un límite territorial, un importante lugar de paso de Cataluña. Una vez más comprobaremos que esto no es fruto del azar, localizando la misma pauta en otros túneles y pasos, en este caso, de los Alpes. El histórico paso de la Magdalena entre Francia e Italia, en la parte meridional de los Alpes, también se encuentra conectado a la Basílica de San Pedro, exactamente a 330 millas. Recuérdese que la Basílica de San Pedro se encuentra a 333 millas de este punto extremo meridional de la península itálica. En este tipo de datos que encontrará clasificados en Civilización Ordo, se evidencia una transmisión de conocimiento desde tiempos ancestrales. El paso de la Magdalena también está doblemente conectado, tanto a la capital de Italia como a la de Francia. Hasta la Défense de París hay 330 millas náuticas. El Arco de la Defensa, llamado también Arco de la Fraternidad, fue construido en los años 80, en conmemoración del bicentenario de la Revolución Francesa. Es el corazón financiero y es el único edificio que se encuentra a lo largo del eje histórico de París. El túnel del Frejus es un importante lugar de paso entre Francia e Italia. La distancia entre los límites del túnel es de 6,66 millas náuticas. Y si se mide desde la boca sur, situada en Italia, la distancia hasta las Tullerías de París es de 333 millas. Si se mide desde la boca norte en el lado francés, la distancia hasta la Défense es de 330 millas. En Civilización Ordo se muestra que en la ciudad de Turín se construyó un monumento al túnel del Frejus.
En lo más alto del monumento hay una estatua al ángel caído, que se encuentra a 660 millas del Ángel Caído, del Parque del Retiro de Madrid. El túnel del Gran San Bernardo es un importante lugar de paso entre Suiza e Italia. Si se mide desde la boca situada en Italia hasta Berna, capital de Suiza, la distancia es de 66,6 millas náuticas. Del mismo modo que el Paso de la Magdalena, el túnel del Gran San Bernardo se encuentra conectado doblemente, tanto a la capital de Suiza como a la capital de Italia. Desde la boca sur del túnel hasta el obelisco de la Plaza San Pedro hay 330 millas náuticas. Existe otro lugar de paso en los Alpes, esta vez es un paso natural, en el cuello del San Bernardo Pequeño. Allí hay un puesto fronterizo entre Italia y Francia, y se encuentra a 333 millas náuticas del Monte Palatino en el corazón de la Roma imperial. Estos son lugares de paso históricos. Pero si observamos las construcciones recientes, lugares que sirven de nodos en la gran red de infraestructuras internacional, observaremos que las ubicaciones elegidas guardan la misma numerología entre ellas. En lo que llevamos de siglo, se ha construido el puente más alto del mundo, y el túnel más largo del mundo. El puente o viaducto es el de Millau, construido a 333 millas de la Défense. El túnel es el de San Gotardo, cuya base se encuentra a 330 millas de la Défense de París. San Gotardo es un importante lugar de paso a nivel europeo que conecta Milán y Zúrich, y además se encuentra a 33 millas náuticas de la terminal de la línea de tren en la estación del centro de Zúrich. San Gotardo además está conectado al viaducto de Millau a 333 millas, la misma distancia que hay entre el viaducto y la Défense. El arquitecto del viaducto de Millau es Norman Foster, y también ha construido, en San Francisco, el Apple Park, que se encuentra a 66.600 metros del acceso al Golden Gate, uno de los puentes más famosos del mundo. En Civilización Ordo se evidencia que todos estos lugares se encuentran conectados en red, ya que muchas de estas localizaciones están alineadas con otras. También es posible identificar otras pautas en la construcción de esta gran red que se cumplen en varios países. Estas pautas, cuando se analizan en profundidad, evidencian un modo de ordenar el mundo desde tiempos inmemoriales y que no ha cesado hasta la actualidad. Incluso utilizando la unidad de medida metro. Por ejemplo, Luis XIII eligió la ubicación para el Palacio de Versalles a principios del siglo XVII. En ese momento los límites de Francia y España en la costa mediterránea se encontraban en lo que hoy es el límite entre la región de Pirineos Orientales y Oude. Si se mide desde ahí hasta el Palacio de Versalles, la distancia es de 666,6 kilómetros. Civilización Ordo. Por su gran número de ejemplos y la relación entre ellos, da significado a lugares ancestrales de los que casi nada se sabe. Una vez identificadas las pautas en común de ubicaciones alrededor del mundo, es posible dar explicación a lugares elegidos para erigir importantes construcciones como Stonehenge, la Gran Pirámide, la Kaaba, los Zigurats sumerios, Angkor Wat o el Oráculo de Delfos, y otras que han pasado más desapercibidas. Como el candelabro de Paracas, las iglesias excavadas en la roca en Etiopía, los templos de fuego del zoroastrismo, las 5 montañas sagradas del taoísmo, y un largo etcétera. Por lo tanto, Civilización Ordo también muestra que estos alineamientos no están aislados, sino que se encuentran alineados entre sí, conformando una red mundial, cuyos nodos serán claramente identificados como los lugares más importantes de la geografía humana.